Empezó esta sección de videos. Nuevamente volvemos a empezar con el mercado de pases, la danza de nombres, los posibles futbolistas que pueden llegar a cada uno de los equipos. De momento, el mercado de pases se está empezando a mover, pero muy de a poquito. Todavía no hay un refuerzo que vos digas está a punto de llegar. Pero sí empiezan a jugarse ya las primeras cartas y vamos a hablar de los posibles refuerzos de los 4 grandes del fútbol argentino. Voy a arrancar obviamente por los dos más importantes, por River y Boca, y pasaremos después a Independiente y a Racing Club de Avellaneda. Voy a arrancar con River, porque empiezan y siguen continuando las novelas y los episodios de la novela Mastantuono rumbo a Europa. Como ya veníamos contando, Mastantuono tiene una cláusula de 45 millones de dólares o euros en el caso para la moneda europea. Fue llamado por Luis Enrique, esto ya también lo comentamos, que el técnico del PSG llamó a Mastantuono para tenerlo en cuenta en el equipo parisino la próxima temporada o a mitad de temporada. Y hoy, de la mano de Ramón Álvarez de Mon, periodista de Radio Marca, periodista muy afín a el Real Madrid y a la directiva, si se quiere, del Real Madrid, vuelve a depositar el Club Blanco los ojos en Franco Mastantuono. Se había hablado de que Mastantuono estaba en una lista negra, de que Mastantuono había utilizado o habría utilizado el Real Madrid para elevar su cotización, para elevar su salario. Bueno, al ver que el PSG va directo a por Franco Mastantuono, el Real Madrid entiende que no puede perder esta posibilidad de volver a traer o de conseguir y de llevarse a una joya a nivel mundial, como en este caso es el número 30 de River, que hoy está compartiendo vestuario, compartiendo quizás plantel y por qué no cancha con los campeones del mundo de la selección argentina. Hasta ahora, lo que se sabe es que los dirigentes de River quieren vender a Mastantuono solamente por la cláusula. Algo que, si vamos al comentario y si vamos a la opinión pura y dura, porque esto ya deja de ser información, esto ya es una opinión pura y dura, todos sabemos que a River le convendría más venderlo por un poco menos de la cláusula, pero que River se quede con un porcentaje de una futura venta. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué se da esta cláusula de rescisión? Porque con la cláusula de rescisión, el jugador no se llevaría ningún porcentaje que le corresponde el pase, solamente le correspondería a AFA, dinero de la transferencia, el famoso 2%, y River se queda prácticamente con los casi 45 millones de euros que percibiría. En cambio, en el caso de que Mastantuono sea vendido por menos dinero y pero por un porcentaje de la venta, vamos a suponer 35 millones y un 70% para el comprador, vamos a ponerle Real Madrid o PSG, River cobraría menos dinero, 30 millones, porque tendría que pagar lo que le corresponde a Mastantuono, lo que le corresponde a la Asociación del Fútbol Argentino, lo que le corresponde al Estado argentino, por un ingreso en dólares, como es habitual, y River prácticamente limpios se quedaría con 30 millones o un poquitito menos, o casi 30 millones de euros. Es cierto, con un 30% del pase, sabiendo que Mastantuono va a tener un valor de reventa altísimo en Europa, porque si de acá se va por 45 millones de euros, en Europa lo van a vender de mínima por el doble. De mínima. Si llega a tener un buen pasar en el club parisino. Pero bueno, la cuestión es que River
no va a vender a Franco Mastantuono o no lo va a negociar, sino que van a tener que poner el dinero de la cláusula de rescisión. Esto está claro que tiene que ver mucho con que Jorge Brito va a dejar de ser el presidente de River. Y bueno, a los dirigentes de River les conviene un poquitito más que sea por la cláusula y no pensar a futuro en tratar de seguir ganando plata con el jugador. Pero bueno, ese es el caso Mastantuono. Hoy es prioridad para Marcelo Gallardo en cuanto a lo que tiene que ver con compras, con lo que tiene que ver con traer jugadores. La prioridad hoy es Lucas Esquivel, lateral izquierdo de Atlético Paranaense, que juega en la B de Brasil. Todavía, según indican desde el fútbol brasileño, piden entre 4 y 5 millones de dólares por Lucas Esquivel. Es la prioridad fundamental para Gallardo. De cara al mes de julio, 1 de julio, River va a repescar a Lautaro Rivero. No lo puede hacer antes del Mundial de Clubes. Lo va a poder hacer a partir del 1 de julio, pero River no tiene pensado incorporar futbolistas de cara al Mundial de Clubes. O sea que al 10 de junio, cuando se entreguen las listas, van a ir los mismos que están hoy en el plantel. No se va a agregar ni uno más, ni uno menos. Ni va a salir uno. Pero bueno, esta es la información hasta ahora de River. ¿Qué pasará con Juanfer Quintero? No lo sabemos. ¿Qué pasará con Vareiro? Todavía no se sabe. River no lo quiere tener a Vareiro. River le acumula, le da un cupo más de extranjero dentro de los extranjeros que tiene River. Igual River tiene, por ejemplo, a Matías Rojas, a Gonzalo Tapia, a Miguel Ángel Borja, jugadores que River debería ya automáticamente desestimar rápidamente. Pero bueno, son cositas. Salimos del mundo River, porque ya contamos lo de Mastantuono, que era lo más importante, y que Esquivel es la prioridad de Gallardo. Vamos a Boca, al Club Atlético Boca Juniors. Hay dos novelitas en Boca. Voy a contar para mí la principal, que es la más resonante, por lo que significa el jugador, o el jugador que traería a Boca, o que podría traer, que es Walter Massanti. Miguel Ángel Russo busca enérgicamente, quiere, desea que Juan Román Riquelme, o Boca si se quiere, contrate un extremo. Y el extremo más idóneo y el extremo más del consenso en Boca, y en Russo, por supuesto, es Walter Massanti, el futbolista de Huracán, que jugó la final de este campeonato, que fue la figura de Huracán durante el torneo, extremo por la banda derecha. Russo tiene pensado jugar 4-3-3 y jugar con dos extremos. Entonces lo quiere a Walter Massanti, el futbolista del Globo. Así que veremos por qué Huracán no te lo va a dejar salir fácil, no te la va a dejar sencillita. Así que Walter Massanti va a ser un jugador por el que Boca va a tener que poner una suma de dinero importante. Cuando hablamos de dinero importante no estamos hablando de 20 palos, no estamos hablando de 15, ni siquiera estamos hablando de 10. Pero es una erogación importante de dinero. Estamos hablando que Boca, o Huracán mejor dicho, le va a pedir a Boca entre 5 y 7 millones de dólares por Massanti. Habrá que ver cuáles son las intenciones de Boca para ver si puede buscar al refuerzo que creo hoy más quiere Russo. Por encima de Inestrosa, el extremo de Atlético Nacional que pidieron 8 millones, por el futbolista que está hoy a préstamo de un equipo de Guatemala. Que bueno, todavía no termina de convencer ni siquiera en el hincha de Boca, más allá de que le gusta Russo y que ese extremo colombiano esté jugando también en Millonarios. El otro, del que estábamos hablando, John Córdoba. Me había olvidado el nombre. Pero creo que Walter Massanti sería un jugador que le gustaría al hincha de Boca, que le gusta Russo, y que yo creo que en la comisión directiva debe ser un jugador que interese, Walter Massanti. Después Boca va a apuntar también sus cañones a Malcom Braida. Un Malcom Braida que tiene una cláusula de rescisión de 1.2 millones de dólares, pero por esta estupidez del pacto de caballeros, Boca no va a efectuar la cláusula de rescisión por Braida,
seguramente Braida o Boca mismo va a tener que poner un extra. Se habla de que San Lorenzo le podría pedir 2 millones de dólares. Yo creo que Boca no se va a bajar de ponerle 1,5 palos por este jugador. Jugador que ya tiene decidido, a mi criterio, salir de San Lorenzo porque se ha bajado la cláusula a unos niveles importantes. Y Boca tiene, creo que, 1,5 millones de dólares para contratar a Braida. Después el caso de Marco Pellegrino, hoy futbolista de Huracán, con mal paso por Independiente. Su pase pertenece al Milan de Italia. Su pase hoy está cotizado aproximadamente entre 5 y 6 millones de dólares. En el Milan lo quieren vender, porque no se lo pueden terminar de enchufar a nadie. Pero es muy difícil que Boca ponga 5 o 6 palos por Pellegrino. El 6 que hoy tiene Huracán, que pertenece al Milan. Muy difícil que eso termine sucediendo. Pero bueno, en Boca lo importante es Walter Massanti. Es la prioridad de Russo y es la prioridad que quiere el nuevo entrenador de Boca, que quiere un extremo. Paso Independiente. Vamos al rojo de Avellaneda. Van a ver en la miniatura una silueta de incógnita, porque Independiente todavía no preguntó por ningún futbolista. Independiente todavía no empezó a soltar nombres, pero en Independiente están convencidos, y coincido con esa convicción, de que Independiente necesita un centro delantero. Independiente necesita un 9, sí o sí para el próximo semestre, para encarar la Copa Sudamericana, el Clausura 2025. Independiente va a apuntar por un centro delantero. Algunos hablaron de Ubita Fernández, el único nombre que sonó por ahí, pero Belgrano gastó 4 millones de dólares para comprar al Ubita, y yo creo que Independiente no va a hacer una erogación de dinero por Ubita Fernández, o por lo menos esa erogación de dinero por un jugador como Ubita Fernández, que por lo menos su único paso por un club grande fue en San Lorenzo y le fue verdaderamente mal. Pero bueno, Independiente entiende que con Ábalos y con Jiménez Rojas no puede pelear un campeonato, o por lo menos no lo puede pelear en serio. Van a buscar también un extremo. Hoy el jugador más pretendido en Independiente, a diferencia de lo que muchos creen, no es ni lo Mónaco ni lo Yola, es Álvaro Angulo, con cláusula de rescisión de 20 millones de dólares. 28 años para el lateral izquierdo, que hoy para mí es el mejor del fútbol argentino. Lo Mónaco no se va a ir tampoco por menos de 20 millones de dólares. Tuvo una oferta de Arabia Saudita que decidió rechazar porque él quiere jugar en Europa. Y lo de Loyola con el tema del Bayern Múnich, por ahora está en pañales. Pero sabemos que la cláusula es de 15 millones y le corresponde el 50% Independiente, el otro 50% a Huachipato de Chile. Pero en Independiente apuntan por un 9, todavía no hay nada concreto en el rojo de Avellaneda. Pasamos a la vereda de enfrente, paso a Racing. En Racing hay 3 jugadores que están apuntados. Apuntados a que se van a ir en el corto plazo. El que tiene todos los números y muy probablemente en un 99% se va a ir es Gastón Martirena, lateral derecho uruguayo, que llegaba del Liverpool de Uruguay, bastante cuestionado en su momento. Y al parecer su próximo destino sería el fútbol ruso. Todavía se desconoce el equipo, no se sabe si es el Spartak, si es el Zenit, si es el Lokomotiv, si es el Dinamo de Moscú. Todavía no hay una certera intención de parte de un equipo, pero se sabe que es de Rusia. Se desconoce el equipo que vendría y se podría llevar a Gastón Martirena. En Racing se empieza a hablar de 10 millones de dólares por Martirena. A mí me parece un escándalo y una exageración, pero es la realidad de lo que te cuentan desde Racing. Que Martirena se iría por 10 millones de dólares para que Racing no tenga que vender ni a Di Cesare
ni a Nardoni. Aunque hoy Di Cesare es transferible, es vendible. Es un futbolista que tiene una cláusula altísima. Cuando hablamos de altísima estamos hablando de 20 millones de dólares. En Europa Di Cesare es pretendido, pero nadie va a pagar 20 millones de dólares por Di Cesare. Desde Racing entienden que si llega una oferta que convenza, estamos hablando de la mitad de la cláusula, 10 millones, Di Cesare deja Racing. Martirena tiene todas las de irse porque ya Racing empieza a pensar en el reemplazante, que sería Pintado, futbolista de Gimnasia de La Plata, de lo poquito, por no decir casi nada, rescatable que tiene hoy el conjunto de La Plata, pero la posibilidad de que Gastón Martirena se vaya de Racing es tal que ya la dirigencia de Diego Alberto Milito empieza a considerar a su reemplazo. Nardoni y Rojas son futbolistas que se van a quedar en Racing. Maravilla y Sala se van a quedar en Racing. Los que más chances tienen de irse, repito, son Martirena y también Di Cesare. Habrá que ver qué pasa también con Agustín García Basso en la academia. Habrá que ver también si Racing va a buscar un defensor central. Asumo que sí. Porque para Costas la baja tanto de Di Cesare como capaz la de Agustín García Basso y mínimo supone traer un marcador central. Después, por otro lado, Racing va a tratar de observar a algún futbolista. Se habló también de un jugador de Colón, Alan Forneris, si mal no recuerdo. Pero todavía, si me preguntan a mí, yo no veo nada del salto de calidad que prometió Milito, ¿eh? Perdóneme, todavía no veo nada del salto de calidad. Hasta ahora, lo único es que se vendería el equipo de Víctor Blanco. Todavía no estoy viendo al Racing de Milito. Seguimos viendo al Racing de Blanco. Pero bueno, tiempo al tiempo, ¿no? Tendrá 2 meses para incorporar futbolistas, 2 meses para traer jugadores de jerarquía de cara a la Copa Libertadores de América, porque los jugadores que trajo no han rendido en casi ningún aspecto. Estamos hablando de Nacho Rodríguez, hablamos también de Martín Barrios, también de Toto Fernández. Ninguno ha rendido como se esperaba, de momento. Vamos a ver qué pasa en este mercado de pases. Noticia, información, un poquito de opinión en el medio. Así está el mercado de pases de los 4 grandes de la Argentina: River, Boca, Independiente y Racing. Veremos cómo se sigue moviendo este mercado de pases, y además el mercado de pases de Boca está estrechamente también vinculado a San Lorenzo, porque Boca quiere a Braida y también al Tonga Hernández, que me dicen que su cláusula es de 10 millones de dólares y que San Lorenzo no negocia con nadie, solamente si ponen la cláusula de rescisión, que ahí ya no sería negociación, ya directamente Boca pone los 10 millones de dólares, o en realidad se los transfiere a Gastón Hernández y Gastón Hernández los lleva y se los deposita al Club Atlético Boca Juniors para llegar y ser un refuerzo que sería ahí muy importante, pero eso está todavía bastante lejos, por eso no hablamos tanto del Tonga Hernández. Les mando un abrazo grande a todos ustedes, dejen su pulgar arriba, suscríbanse, comenten qué jugadores les gustaría que lleguen a su club y qué jugadores, si quieren, también les gustaría que se vaya de su institución. Abrazo grande para todos.